Bienvenidos a Nociones de Ultratumba. De verdad, espero que Nociones de Ultratumba pudiera compartir este relato, pues a mi esposa y a mí nos gusta mucho su canal y quisiéramos saber si hay alguna otra persona a la que le haya pasado lo mismo que nosotros. Enfrente de la clínica número 1 del Seguro Social y de la Facultad de Odontología de la Universidad Juárez del estado de Durango, se ubica por el todos los duranguenses bien conocidos Parque Guadiana, sitio donde los fines de semana se encuentra a rebosar de familias, quienes, queriendo escapar un poco de la rutina de la semana, llegan aquí. Durante el día, todo aparenta ser de lo más normal, ya que hasta la fecha son pocos los accidentes reportados en sus inmediaciones. Pero durante la noche, todo pareciera tomar un trasfondo diferente. Mi esposa y yo vivimos a escasas cuadras del parque, por lo que nos era más práctico llegar a él caminando y continuar con el ejercicio en las pistas de corredores. Por cuestiones de horarios, acostumbrábamos a salir a altas horas de la noche, cuando mi esposa llegaba del trabajo y después de arreglarnos. Éramos acompañados por nuestro perro Zeus, de raza Doberman. Ya nos habíamos acostumbrado a esta rutina desde hace varios años antes, y nunca tuvimos ningún inconveniente. Hasta que una de esas noches, todo cambió. La cuarentena causada por ese virus infernal trajo consigo muchos cambios, y entre ellos el más importante era que en ocasiones doblábamos turnos en el trabajo. Mi esposa y yo somos trabajadores del área de salud, y afortunadamente supimos que estábamos embarazados antes de que todo hubiera escalado. Sin querer arriesgar la salud y la vida de mi esposa y la de nuestro hijo también, optamos por que ella dejara de trabajar hasta que todo pasara o hasta después de que tuviera el bebé. Lamentablemente nadie pudo prever todo lo que se complicaría. A pesar de la demanda de trabajo, intentábamos seguir con la misma rutina, ahora solo yendo a caminar por el parque, sirviéndonos como un distractor ante el encierro y como una forma de poder liberar un poco del estrés y la tensión del trabajo. No fue hasta que una noche, cuando mi esposa ya tenía aproximadamente 6 meses de embarazo, que en uno de nuestros paseos nocturnos nos percatamos de la presencia de una extraña mujer. La primera vez que la vimos nos sorprendió, pues nunca antes la habíamos visto, y eso era mucho decir, pues pocas personas van a caminar o ejercitarse a esas horas, y por esta razón es normal que después de tanto tiempo llegues a ubicar a las 3 o 4 personas que llegas a ver casi a diario. Ella se encontraba en el platón de corredores, dirigiéndose en dirección contraria a nosotros. Fue a la altura de la alberca olímpica que pasó muy cerca de nosotros, en dirección hacia el monumento de los niños héroes. En aquel momento, Zeus se abalanzó sobre ella, dando un tirón tan fuerte a la correa que por un momento pensé que me arrancaría el brazo. Sin embargo, aquella mujer no parecía ni siquiera darse cuenta de todo el alboroto de ladridos del perro, ni siquiera cuando venía de frente. Pero a pesar de eso, ella no era como describen a los fantasmas en los demás relatos o historias de terror, donde los describen vestidos de blanco, pues ella vestía ropa casual. Lo que la hacía realmente perturbadora, aparte de su lento caminar y su profundo ensimismamiento, era que nunca parecía ceder o claudicar ante alguna irregularidad del entorno, lo que le daba la apariencia de estar levitando. No le dimos tanta importancia, pues Zeus se puso demasiado agresivo, llegando a tal punto de querer atacar a aquella mujer a toda costa, haciendo que el paseo fuera prácticamente imposible. En ese momento dimos por terminada la caminata y emprendimos el regreso a casa. La segunda vez que la vimos, regresábamos de otro paseo normal por el camino de siempre, pues como la puerta por donde entran las camionetas de las personas que tienen sus negocios dentro del parque estaba cerrada, el único sitio por donde podíamos salir sin rodear tanto era por uno de los laterales del parque, cerca de la escultura de los 3 Durangos. Nos enteramos de su presencia por el perro, y cuando la vimos, les juro que se me congeló la sangre. Ella estaba arriba de uno de los pequeños puentes de madera colgantes que unen las casitas, hechas del mismo material, en el área infantil, muy cerca del monumento. Igual que la vez pasada, Zeus alteró demasiado, haciendo que nuestra salida del parque fuera más rápida y batallosa, pues luchar contra un perro de más de 50 kilogramos que tira la correa requiere bastante fuerza.
La lucha no cesó hasta poco después de haber llegado al pie de las escaleras que bordean a una de las esquinas de Secope. Por todo el ajetreo, no me di cuenta que mi esposa estaba completamente pálida. Le pregunté que si todo estaba bien, a lo que solo contestó asintiendo con la cabeza, para después agregar que solo quería llegar a la casa. Por un momento pensé que pudo haberse sobreesforzado en la caminata, y que por eso se encontraba así. Sin embargo, al llegar a la casa, y después de habernos tomado un té, mi esposa hizo un comentario que me dejaría helado. ¿No se supone que habían cerrado el área infantil? Tenía razón. Por la contingencia se había puesto un cerco alrededor de las áreas más visitadas del parque para evitar la diseminación del virus, entre ellas las áreas infantiles. Tal vez pudo haber brincado por algún lugar, ¿no? Pero en la mañana que venía de regreso de comprarme una paleta en la nueva paletería, me dio impresión de que habían puesto cadenas y candados. Fue en ese momento que volvió a mi mente la imagen de aquella mujer, justo en medio del puentecillo colgante. Parecía tener la mirada perdida hacia el alto del árbol, un sabino. Ese árbol tan grande y grueso frente al puente dentro del área de juegos. Era curioso, pero recordaba haberla visto con el pelo tapándole los ojos, algo completamente fuera de contexto por la posición de su cara. Por la naturaleza de la condición de mi esposa, opté por terminar la conversación cambiando de tema, pero esa imagen siguió rondando mi cabeza durante toda la noche. Al día siguiente, de camino al trabajo, pude darme cuenta que efectivamente todas las entradas estaban cerradas con candados. Al recordar la perturbadora escena, no pude hacer nada más que estremecerme por un escalofrío precoz que recorrió mi espalda. Después de ese incidente, no volvimos a verla durante bastante tiempo. Fue hasta poco después que las medidas sanitarias se intensificaron, trayendo consigo la clausura del parque, impidiendo la entrada a todas las personas ajenas del personal de mantenimiento. Esos meses fueron realmente un tormento para mi esposa, pues como ya nos habíamos acostumbrado a esa forma de vida, de salir apenas en ocasiones, allá de plano no salir para nada, no le hizo ningún bien. Apenas cumplidos los 8 meses de embarazo, no consiguió aguantar más la desesperación que le provocaba el enclaustramiento, ya que ni siquiera recibíamos visitas por precaución. Fue después de una creciente insistencia que cedí a sus súplicas para poder salir, solo que esta vez lo haríamos sin Zeus, para poder apoyarla si es que se cansaba durante el recorrido. Ya habíamos recorrido gran parte del camino y ya casi llegábamos al parque. Cruzamos una de las calles que están de bajada en el Cerro de los Remedios para llegar a la banqueta que está cerca del estacionamiento de Secope. Ya en el otro lado nos dirigimos caminando por la periferia del parque. El plan era llegar hasta la entrada trasera, que está cerca del estacionamiento y de la ciclopista. Pero apenas habíamos adelantado unos pasos a un eucalipto que está plantado justo en medio de la banqueta cuando la volvimos a ver. Estaba adentro del parque y parecía ir caminando por uno de los senderos de abajo, de esos por los que están a un costado del lago de los Patos y donde hay muchos pinos y esculturas, e iba en dirección hacia el área de juegos infantiles. La pudimos reconocer al instante, pues aunque no venía Zeus con nosotros, podría apostar mi vida a que llevaba la misma ropa de aquel día en que la vimos por primera vez, cerca del monumento de los niños héroes. Afortunadamente no había nada en ella que pareciera estar fuera de lo normal, a excepción de su mirada fija en el suelo y su lento pero continuo caminar. Nos quedamos estáticos al verla, hasta que sentí un fuerte apretón en el brazo. Era mi esposa, que estaba sumamente pálida otra vez. Le pregunté si estaba bien y si aún quería seguir con el recorrido, a lo que me contestó con un segundo apretón, incluso más fuerte que el primero. Pero a pesar de que cada vez iba siendo más evidente su miedo, a medida que íbamos caminando y perdíamos de vista a la mujer, no había desistido en su tarea de seguir en su caminata nocturna, aun y cuando el espesor de la noche había engullido por completo a aquel ser. Mi esposa seguía volteando en ocasiones, siempre alerta por si aquella cosa volvía a aparecer. La suerte parecía sonreírnos, pues estábamos a punto de pasar cerca de un puesto naranja en donde venden dulces y botanas cerca de la entrada, y no la habíamos visto de nuevo. Pero la situación cambió inmediatamente cuando estábamos a 2 pasos de llegar a la entrada principal. Escuchamos un tenue lamento que venía de dentro del inmueble, y ahí estaba de nuevo.
Era imposible que pudiera habernos alcanzado tan rápido. Ni siquiera nos habíamos dado cuenta de su llegada, pero ya estaba a menos de 10 metros del portón y estaba caminando. No, más bien flotaba hacia nuestra dirección. Mi esposa se quedó por completo inmóvil, manteniendo tan fija la mirada en dirección a aquel ser que hasta parecía haberse convertido en una estatua. Intenté hacerla volver en sí, pero fue inútil. Cuando la mujer ya se encontraba apenas un par de pasos del portón, mi esposa logró abrir la boca. ¡Ave María Purísima! Después se desmayó. Apenas logré tomarla por los brazos y la recosté sobre el piso. Pero aquella cosa seguía viéndonos a través de los barrotes de la reja. El hecho de poder ver su cuerpo, mas no poder ver su rostro, me inquietaba de sobremanera. Ya sin saber qué hacer, y por la premura de ver que aquel ser empezaba a querer trepar la verja para darnos alcance, me hizo gritar con todas las fuerzas pidiendo ayuda. Grité y grité, pero esa noche no había nadie. Aquel ser ya estaba a más de medio metro de altura, cuando de repente una luz cegadora la forzaba a bajar enseguida del portón. Justo en ese momento, después de tantas veces que nos la habíamos topado, le pude ver el rostro. Parecía como si alguien la hubiera golpeado tantas veces en la cara que al final quedó una masa por completo amorfa, de donde solo se podían distinguir 2 esferas vidriosas que podrían suponer que eran los ojos, y una línea torcida que sospeché era su boca. Un carro verde, la fuente de luz salvadora, se estacionaba a un costado de nosotros. De él salieron una pareja de jóvenes que preguntaron qué es lo que nos había pasado. A lo que yo solo atiné por decirles que les contaría todo cuando estuviéramos en un lugar seguro. Cuando la muchacha abrió la puerta trasera del coche, su novio y yo subimos y recostamos a mi esposa en el sillón de atrás. También me senté recostándola suavemente sobre mis piernas. Estando todos adentro y ya a punto de arrancar el carro, ¿qué carajos es eso?, gritó el joven. Todos volteamos en dirección hacia donde señalaba. La muchacha, al darse cuenta de que la cosa que nos estaba acosando se encontraba de nuevo queriendo trepar el portón de la entrada, gritó a todo pulmón. ¡Arranca, por favor!, le supliqué. Tenemos que llevar a mi esposa con un doctor. Y quemando llantas salimos enseguida del lugar. Aquella entidad aparecía y desaparecía por dentro del parque a lo largo de las bardas que bordeaban la calle. Cuando dejamos atrás la periferia del parque, no hubo rastro de aquella abominación. Afortunadamente, las cosas con mi esposa no pasaron a más, y solo la tuvieron en observación hasta la tarde del siguiente día. De aquella pareja del carro verde, no volvimos a saber nada después de todo esto. Pero quisiera aprovechar el espacio para, si alguna vez este relato llega a dar con alguno de ellos, agradecerles el que en medio de la noche se hayan parado a auxiliar a un par de extraños en un momento de desesperación. Espero que Dios les pague de la mejor manera con todo el corazón. Dios les bendiga. ¿Qué les pareció esta historia, comunidad? No cabe duda que existen las coincidencias que nos salvan desde el cielo. Recuerden compartir, darle a like, suscribirse para seguir creciendo juntos y traerles más relatos que les hagan erizarse de pies a cabeza. Nos estamos viendo en la siguiente Noche Tormentosa.